saludo a todos los que nos ven y también a todos los que nos oyen. Este viernes pasado, unos cuantos afortunados, tuvimos la suerte de estar en la presentación de la segunda novela de Luis Gispert, Jinetes sobre la arena. En ella nos preguntamos que qué hace un gaucho argentino, en las entradas de Segorbe. Eso y más cosas nos cuenta Luis en esta novela. Pero yo me quedé con algo que dijo ese día, y es que se la dedicaba a su padre, que su padre era un tenor que siempre había querido ir a Argentina. Y yo, Luis, permite que comience preguntando por tu padre. ¿Quién era el padre de Luis? Porque a Luis lo conocemos, pero a tu padre no, y a mí me ha sorprendido eso. Pues mi padre nació en Riudoms, que es un pueblo que está a 7 kilómetros de Reus. Él vino a Segorbe prácticamente en la época, en la posguerra, y fue durante unos meses el jefe de la estación de aquí de Segorbe. Y entonces pues se enamoró de mi madre y se casaron y me tuvieron a mí. Mi padre pues era un trabajador de la Renfe, entonces por eso estuvo de jefe aquí en la estación de Segorbe, pero luego ya lo desplazaron, después de la guerra ya lo desplazaron a Cataluña, y estuvo pues por Tarragona, por Reus y tal. Bueno, yo no me acuerdo realmente los lugares donde él trabajó, pero trabajaba en la Renfe. Pero claro, él era, como vocación, la vocación más grande que tenía mi padre era cantar, y era un tenor muy bueno, y actuó en Reus muchas veces, en Riudoms y en poblaciones donde lo llamaban. Su voz era muy buena, es decir, y entonces una compañía compañía de cantantes de teatro lírica, musical, pues se fijó en él, y esta compañía era argentina, y entonces le dijeron que se incorporara a la plantilla de la compañía y que se fuera a Argentina. Por cosas del destino, pues mi padre pues no se fue, o la familia, o el trabajo, o porque ya estaba casado, y porque tenía un hijo que era yo. Entonces no nos fuimos allí, y mi madre me contaba muchas veces que mi padre, mi padre falleció por un accidente a los 7 años, cuando yo tenía 7 años, y la vida de él pues fue Renfe y su vocación, que era la música. Estuvimos un año también, aún había nacido mi hermana, en Cubelles. Por eso pues algunas localizaciones de la novela las sitúo en los lugares que yo conozco, ¿no? Y he conocido, como la masía que tenía mi tía en Reus, donde estuve casi toda mi niñez. Y claro, mi padre mientras trabajaba, pues mi madre pues estaba en la masía de su cuñada, y yo pues convivía con ellos, ¿no? Y también pues en Cubelles estuvimos un año allí, y por eso también sitúo a la primera novia que tuvo el protagonista en Cubelles. O sea que realmente esta es la historia que puedo centrar, la vida pues está dedicada a mi padre, porque mi madre siempre decía pues las ganas que tenía, y me hablaba muy bien de la Argentina, sobre todo de La Pampa, y yo pues claro, la historia de hacer este libro, o el proyecto de hacer esta novela, pues ya vino pues hace 39 años atrás. Es decir, entonces yo pensaba hacer una novela, porque no había escrito nada. Es decir, yo a finales de la década de los 60, bueno, me casé en el 67, ya pues me había situado tanto en el trabajo, en el ayuntamiento y tal, o socialmente en Segorbe, pues yo quería escribir algo, porque me decían los de la redacción del diario Levante, decía a Justo de Ávila, que era el jefe de corresponsales, era muletillo, un gran aficionado también, aparte de ser un gran periodista, al toreo,
me decía, Luis, aquí en redacción pues están iluminados contigo porque de que escribes muy bien, que redactas muy bien, a ver si haces algo, escribes algo, alguna novela, alguna historia, ¿no? Y entonces un día, pues paseando por el pueblo, ya conocéis por lo amigable que era con todo el mundo, don Ramón Rodríguez Culebras, una gran persona, que lo tenemos todos en la memoria, por lo menos los que amamos la cultura y el museo y la catedral, pues entonces me dijo, Luis, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo ahora? Y digo, bueno, aparte de la corresponsalía, porque siempre tendrás algún proyecto. Y a mí, a Ramón, lo tuteaba, y el proyecto más inmediato es hacer una novela, escribir una novela. Pero es que no sé qué historia plantear, ni qué personajes van a salir en la novela. Mira, que no sé nada, yo quiero hacer una novela, pero no sé de qué va a tratar, el argumento, ni nada. Y dice, no, déjate de novelas, y tú escribe un libro. Digo, pero un libro es una novela, ¿no? Dice, no, tú escribe un libro de fiestas, sobre las fiestas de Segorbe, y déjate de novelas. Me dejó cao, y digo, ¿cómo voy a escribir un libro sobre las fiestas de Segorbe cuando quiero escribir una novela? Al cabo de unos días, nos volvemos a encontrarnos, y me dice, Luis, ¿ya has empezado a escribir el libro sobre las fiestas de Segorbe? Digo, Ramón, yo no soy un investigador histórico, eso es un trabajo de investigación. Yo no puedo hacer un libro sobre las fiestas de Segorbe, no puedo hacer nada, yo quiero hacer una novela. Déjate de la novela, haz un libro sobre las fiestas de Segorbe. Digo, tengo que investigar. Y dice, no tienes por qué investigar mucho porque todas las fiestas de Segorbe, pues bueno, las actuales, las estás comentando como corresponsal de prensa y tienes ya buena parte de ellas y tal. Digo, pues es verdad. Digo, los desaparecidos, digo, ya te apañarás. Los desaparecidos, ya te apañarás, pero oye, Bueno, y así salió Tradiciones y Costumbres Festivas de Segorbe, y gracias a don Ramón, pues publiqué este libro, y luego pues los 23 que han venido como una oleada a través de los años, y que me han hecho disfrutar de conocer mi comarca de Segorbe, y sobre todo pues la provincia de Castellón. Entonces este libro tiene dos fases, o sea, la fase de que quería escribir una novela, y en vez de una novela escribí el libro de fiestas, y a través del libro de fiestas vinieron pues todos los libros de caminando, los viajes, y luego pues últimamente, claro, los últimos años ya soy casi octogenario, Santa, y entonces tenía que proyectar otras cosas, ¿no? Yo no puedo salir a la montaña, ni visitar lugares, ni pueblos, sí, claro, pero esos lugares que yo me metía en plena montaña y solo para encontrar y descubrir aquello que desconocía de nuestra provincia, pues empecé con un libro de 3 o 4 capítulos, pero lo tuve que dejar. Entonces, claro, me encontré en la disyuntiva de que tenía que seguir escribiendo en algo, y es cuando me surgió la idea, que hace 39 años tenía, de escribir una novela. Entonces surgió la primera novela, que es la de Un rincón en la tinenza de Benifasar, que es una novela que le gustó mucho a la gente, y sobre todo a la gente, sobre todo de mayor cultura de la tinenza, y a la alcaldesa también de Castell de Cabres, que es donde situó la acción, ¿no?, de esta primera novela. Y luego pues me vino esta segunda. Pero claro, como ya tenía yo pues mucho trabajo hecho, por una parte, pues pensando en cómo podía ser esa novela, de qué iba a tratar, pues pensé, digo, bueno, podía ser una novela sobre montañismo, ¿no? Claro, tengo muchas anécdotas, he conocido a muchas personas, muchas vivencias en la montaña. Y también digo, pues podría ser una novela sobre una historia en una masía, como la masía que tenía mi tía, y contar algo como la masía de Sebastián, del escritor catalán, Sebastián Juan Arbó, que escribió una novela que se llamaba La masía, o hacer una novela sobre la Pampa. A mí la Pampa siempre, después de que me hablaba mi madre, y sobre todo en los años jóvenes, después ya los pensamientos y las historias estas
de mi padre, pues ya se fueron ya olvidando, ¿no? Estaban ahí en el recuerdo, pero se fueron olvidando. Entonces también quería hacer un libro que hablara de la Pampa o se centrara la historia en la Pampa. Pero claro, es mucho más difícil. La Pampa, hay dos Pampas, la Pampa seca y la Pampa húmeda. La Pampa seca es la que más cerca está a los Andes, y digo, pues erradicaré la historia en la Pampa, pero en la Pampa seca. Pero también se me olvidó un poquito. Pero también te tengo que decir que algún relato he enviado y escrito sobre nuestra entrada de toros. Entonces digo, bueno, pues podría ser una novela sobre nuestra entrada de toros, con pasiones, con envidias, con cosas, ¿no? Con amor y tal. Y en definitiva, que luego pues ha salido de todo un poco. Y ha salido pues la novela esta que estamos hablando. O sea, que toca todos estos lugares que yo quería centrar en novelas diferentes o apartes. Has enlazado tus experiencias personales, tus vivencias, tanto por la montaña como puntos de vista que tienes de distintos lugares, las experiencias que te contaba tu madre y tu padre. La novela transcurre claramente en 3 localidades: Reus y la zona de Reus, la Pampa Argentina y Segorbe. Me llama la atención cómo describes Reus, porque yo no he ido, pero es como si estuvieras allí, paseas por los distintos lugares y los visualizas. Sí, porque yo en mi juventud, los veranos, me iba mucho a Reus. Cuando salía del instituto, porque yo estuve un año en las escuelas de párvulos en el parque, ya me pasaron al instituto laboral, ¿no? En la primera promoción estuve yo. Entonces, cuando en los veranos, los 3 meses de verano, julio, agosto y septiembre, me los pasaba en la masía que tenía mi tía. Era una masía pues muy grande, con mucho terreno, donde poblaba mayormente de avellanos. Entonces yo siempre recordaba aquella masía y la tenía muy en mente. Precisamente cuando empecé a escribir esta novela y quería narrar las historias que habla en la novela en la masía de mi tía, pero claro, digo, tiene que ser un masovero, tiene que ser el protagonista, pues el dueño de una masía. Entonces, que mejor que sea, claro, ficticiamente, pues el dueño de la masía que vive mi tía. No era de mi tía porque la tenía, era a medias, ¿no? con el propietario, pero cuando empecé a escribir, más o menos erradicar todos los lugares donde iba a desarrollarse la historia, pues Fina y yo estuvimos en la masía de mi tía. Hoy el dueño es de otra persona, ¿no? Y precisamente estaba allí y claro, pues el dueño le expliqué el motivo de mi visita, de nuestra visita a la masía. Bueno, la masía, prácticamente, cuando hablo de la masía, estaba en su mejor esplendor, ¿no? Es la masía cuando yo la conocí, y cuando el dueño el Jaime, el protagonista, el dueño de esta masía, pues hace su vida en la masía, y es donde se desarrolla buena parte de la primera parte de la novela en la masía, pues eran recuerdos que yo tenía de mi juventud, y precisamente allí me emocioné bastante, porque en la explanada que hay delante de la masía grande, donde están los aposentos de los dueños y del arrendatario, pues delante mismo de la masía habían 4 o 5 moreras. Precisamente esas moreras aún existen, aún están allí y siguen estando. Y en una de esas moreras, entonces, cuando yo tenía 7 años, al pie de esa morera, junto al tronco, estaba allí con 7 años ya haciendo mis bordados, vea qué cosa, nunca había hecho nada más que entonces, cuando me dieron la fatal noticia del fallecimiento de mi padre, y me emocioné bastante porque allí la morera sigue estando allí. Entonces recorrimos, el dueño me dijo, yo me voy, pero quedaos aquí, ya que, claro, decirle quién era y todo. Y dice, no, si yo he vivido aquí en esta masía 7 años y luego todos los veranos de mi juventud. Y dice, nada, pues
y a recorrer la masía, entre los recuerdos y los actuales, pues centré la historia en la masía de Reus. Por eso la conozco también, y Reus me encanta. Reus es una ciudad muy tranquila, una ciudad pues con su modernismo, con su vermús. Bueno, es una ciudad de verdad que me encanta estar allí, porque es muy bonita, sobre todo en el aspecto arquitectónico, el modernismo y todo esto, sí. Pero bueno, no solamente transcurre en Reus, transcurre también, como hemos dicho, en La Pampa. Y yo antes te preguntaba, Luis, ¿tú has estado allí, en Argentina? Porque también lo describes muy bien, no solamente sus comidas, pues ellos son unos gran amantes de la carne, esas parrillas argentinas, que si el mate, que si los gauchos, como visten los gauchos, también el polo, el polo a caballo, pues juegan muchísimo. Entonces nos describes también realmente esa zona, que a mí me ha hecho pensar que también habías estado. Claro, ya en Santovía sabes que todo el mundo tenemos... La Pampa la tenemos aquí, es decir, que nos metemos en internet y hay multitud de temas sobre la Pampa, ¿no? O sea, características, turismo, cómo se vive allí, la Pampa como es, la flora, la fauna, la ganadería, el vacuno, que bueno, y entonces vas poco a poco pues sacándolo aquello que te interesa, ¿no? Claro, ¿qué es lo que me interesa? Por lo que va descubriendo Jaime, ¿no? Y va descubriendo por la Pampa, y va descubriendo de tal modo la Pampa, el caballo, sobre todo, y más cosas, ¿no? Entonces, más cosas, los vínculos sentimentales que tiene el protagonista con la Pampa y con los personajes que aparecen en la Pampa, ¿no? Y entonces, claro, tuve que estudiar bastante las características de la Pampa y sobre todo los lugares donde iba a establecer la masía. Claro, una masía que solamente está en mi imaginación, no es real, ¿no? Pero, no, la masía no, perdón, el rancho del ganadero. Entonces, digo, primero, claro, lo más difícil que me costó fue a ver en qué población, qué pueblo con localidad, o qué término de cualquier localidad iba allí, pues, no sé, a construir un rancho, ¿no? Un rancho. Entonces, claro, yo sabía que la Pampa, había dos Pampas, la Pampa húmeda, que es donde se concentra más la actividad ganadera, industrial, ganadera entre el caballo entre el caballo, que es el compañero insigne del gaucho, y también la ganadería pues bovina, ¿no? Y caballar, no sé qué había ahí todo. Entonces, claro, quería ver en esa Pampa húmeda, que es donde, la Pampa yo puedo decirse que la Pampa es la imagen del mar en la tierra. Es decir, que la Pampa es un terreno llanísimo, todos son pastos, estepas, allí pues prácticamente no hay montañas. Puede que la seca, sí, en la Pampa seca, pues como está muy cerca de los Andes, pues siempre hay más alturas. Tiene un parque nacional muy bonito. La Pampa hoy en día está muy lanzada hacia el turismo. Entonces, volviendo al estudio mío, digo, ¿dónde puedo yo encontrar? Claro, la Pampa es inmensa, desde el año 52-53 es una provincia de Argentina, pero es grandísima la Pampa. Entonces digo, ¿dónde? Era muy difícil. Y yo, sí, la voy a centrar la historia en un rancho de la Pampa húmeda. ¿Pero dónde? Allí tenemos... una historia que tengo que deciros es que desde el año 1857 a 1940, cerca de 7 millones de habitantes, 7 millones de habitantes llegaron a Argentina, de ellos 2 millones de españoles. O sea, ya no es el éxodo el que los españoles dejan España, el éxodo de la posguerra o el tiempo de la guerra, ¿no? Civil, sino que ya desde 1857 la mayoría de los países de Europa
pues de estos países pues van la gente y hace la migración. Luego ya vino la migración extremeña o prácticamente de todo de esto, de toda España, ¿no? O prácticamente casi de toda España, sobre todo del norte, vascos, gallegos y extremeños fueron los que se fueron a La Pampa o a Argentina. Pero entonces allí, y digo, La Pampa tiene una capital, que es Santa Rosa. Santa Rosa es la capital de La Pampa, que tendrá pues casi más de 100.000 habitantes. Entonces digo, bueno, el punto central va a ser Santa Rosa. Pero claro, el padre de Jaime, el protagonista, vivía, pero claro, en la ficción, mi padre sí que se va a Argentina. Entonces, claro, por eso está dedicada la novela a mi padre, porque sí que en la ficción mi padre se va a Argentina y allí pues conoce a una española y se casan y allí pues hace su actividad dentro de la música y del cante. Entonces, Rosario fue el lugar donde vivía el padre de Jaime. Entonces, entre Rosario y Santa Rosa, digo, bueno, pues ya tengo bueno, luego también, pues lugares como, bueno, había también hacia el sur, también buscaba hacia el sur de La Pampa, más hacia la Patagonia también, a ver, o sea, me costó bastante, como digo, encontrar un lugar donde hablar de la historia, ¿no? Resulta que mirando pues internet es muy fácil de entrar y te da mucha información, pues encontré allí un pueblo por donde se inició la ganadería, ¿no? Capital de la ganadería. Y ese pueblo esa ciudad fue Vitórica. Entonces en Vitórica había mucha comunicación entre Santa Rosa, la capital, y Vitórica, a 100 y pico de kilómetros, y situé el rancho en el término de Vitórica. Pero me costó bastante porque no sabía dónde localizar el lugar donde podía ficticiamente pues convertir la historia encontrar un rancho para Jaime. No cuento más porque claro, eso es parte de la novela. Tenemos que decir que la historia finaliza en Segorbe, pero hasta aquí podemos contar, solo faltaría más. Eso ya depende de ustedes saber o no el final. Recuerden ustedes, Jinetes sobre la arena, se titula la novela. Pero a Luis, como le encanta escribir y siempre está escribiendo, taca, 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 yo sé que últimamente, Luis, has escrito algo muy Amunt Valencia. Bueno, sí. La editorial Vinatea, a través de nuestro común amigo Planillo, pues habló de Fina y habló de mí también, y los dos participamos. Ahora últimamente Fina está en puertas de que se publique el libro próximo, ¿no?, de la editorial Vinatea, pero lo inmediato fue pues hace 2 viernes, cuando estuve allí en el Ateneo de Valencia en la presentación de este libro, que es un libro fenomenal. Yo pues chapó a la editorial Vinatea y al editor Salva, que tú conocerás, Salvador Raga, que pues nos dio la oportunidad y el honor de participar como un escritor más de los 102 o 105 escritores que han trabajado sus artículos dedicados al Valencia Club de Fútbol en el primer centenario. Y aquello fue una gozada, en todo, una fiesta Amunt Valencia, ¿no? Amunt Valencia y tal, allí, y nada, estamos allí, y ahora supongo que habrá sus presentaciones de este libro, no sé, en la altura, aquí en la comarca de Segorbe. Espero que sí. ¿Y tu relato de qué trata? Yo vi como una entrada antigua en la foto. Bueno, yo es que a partir, creo que fue de los 75 años, en 1975 por ahí, me hice un forofo del Valencia. Entonces ya estaba situado, tenía amigos, no tenía coche, pero me llevaban en coche. Y iba a muchos partidos del Valencia. Y en una de las veces, pues pinchamos.
Y claro, el relato está basado sobre esa anécdota que nos pasó a nosotros, que fue realidad. Al salir de Puzol pinchamos y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y digo, nada, pues cambia las ruedas. Pues si no tengo ruedas de repuesto, bueno, y ahí tuvimos que estar y escuchando cómo transmitían no sé con quién jugaba el Valencia, ¿no? Y allí pues estuvo... mi relato se basa cuando el Valencia fue campeón de Liga y ganó al Gijón por 4-0. Entonces ahí es donde mi relato se basa pues en esa victoria que tuvo el Valencia, que dependía también de otros equipos según cómo quedaran, o empataban o ganaban. Creo que el Real Madrid y no sé, el Barcelona, no me acordará bien. Pero claro, estuvo basado en eso, en que pinchamos allí en Puzol y claro, pues allí estuvimos, digo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues había un transistor por allí, había un alma bendita que tuvo un transistor y estuvimos escuchando el transistor debajo de un panal de abejas, o sea, que por allí la abeja nos rondaba, pero nosotros allí escuchando el tal. Y al día siguiente pues se arregló todo, se arregló el pinchazo y tal, pero al día siguiente ya pues ya no podíamos ir a ver a Valencia. Y así, y pues voy a hacer un relato sobre esta anécdota que me pasó a mí. Sí, hubo unos años que iba bastante a ver el Valencia. En los últimos años pues me he hecho de Villarreal, porque mi nieto es... Está más cerca. Sí, es del Villarreal, pues nada, el abuelo también. Bueno, yo siempre digo que cuando uno tiene ganas de escribir, pues escribe una novela, tienes muchas ganas. ¿No tienes tantas ganas? Un relato corto. ¿Estás un poco perezoso? Un microrrelato. Y es que los microrrelatos están de moda. Y Luis, participas también bastante en microrrelatos. Sí, bueno, yo, ya que hablas de relato y microrelato, mi enhorabuena también a Santa Jimeno por haber alcanzado el primer premio, ¿no?, en los relatos de... Bueno, yo quiero decirte que sí, que ahora pues por el momento ya tengo la novela publicada, todos aquellos proyectos se han cristalizado, se ha hecho una novela y espero que, bueno, el éxito que tuvo la presentación, y espero que la gente lo compra y viva pues toda esa aventura del protagonista, ¿no? Sobre todo aventura romántica, pero también hay intriga y hay también otras muchas pasiones y todo. Bueno, quiero decirte que los microrelatos ahora van a ser pues, mi leitmotiv en el recorrido que pueda hacer literariamente en los proyectos y tal. Tengo dos o tres microrelatos pendientes de fallo, veremos a ver lo que pasará. El día 12 doy aquí la primicia, pues con Vicente Marco, el escritor Vicente Marco va a presentar su última novela en Segorbe, en el Casino, y yo voy a presentarla también, es decir, que tengo cosas por medio, o sea, ligadas con la literatura. Luego, pues el día 3 estaremos en la presentación de la última novela de Rosario, y eso lo puede contar mejor que yo, y bueno, eso, microrelatos, escribir microrelatos, o un relato por ahí y tal, para hacer algo, y no estar parado. Pero claro, a la montaña no puedo ir, entonces tengo que dedicarme, pues... Sí que tengo un libro de poemas inédito, pero por el momento no, bueno, por el momento, claro, la editorial de Alejandría querrá que descanse, ¿no? Y que la haga descansar a ella, porque claro, por lo menos tiene que pasar un año, pues, para volver otra vez a publicar algo, ¿no? Pero... es lo que te digo, o sea, los relatos y microrelatos va a ser, pues, mi pasatiempo ahora y casi durante todo el año. Y que no es nada fácil, de verdad, escribir un microrrelato, hay que tener mucha imaginación, porque en apenas unas líneas tienes que contar una historia, es muy, muy complicado. Yo admiro a todos aquellos que escriben microrrelatos, y a Luis por escribir esa novela tan fantástica que les va a tener a ustedes intrigados. ¿Qué pasa con Jaime, con el protagonista? Yo ya me lo he leído, ¿eh? Les cuento que tiene una vida amorosa, que hay que leer la vida amorosa de este hombre. Y sobre todo porque van a viajar, sin moverte de tu casa, sin moverte del sillón, van a estar en Reus, van a estar en las masías de la zona,
en esa Argentina, en esa pampa argentina, y también algo sucede en Segorbe. ¿Qué pasa en Segorbe? Es la primera vez que en nuestra entrada de toros se habla en una novela, ¿no? Y bueno, yo estoy satisfecho y orgulloso de como segorbino, pues, de que la entrada de toros por primera vez pues se habla de una novela. La entrada podía ser para un escritor ya más valiente y con más crédito, pues pudiera hacer una novela también sobre la entrada de toros, porque el tema sería muy bonito, ¿no? Pero ¿qué pasa con la entrada de toros en Segorbe? Pues hay que leer la novela, pues, no vamos a descifrar ni a sacar de contexto lo que el hombre pues hace aquí en Segorbe, lo que quiere conseguir y si lo consigue o no. Lo importante es eso, que se hable en la novela pues sobre la entrada de toros de Segorbe. Exacto. Que forma parte de la historia. Pues muchas gracias, Luis, de verdad, por dejarnos con esa fantástica segunda novela, que siempre a la segunda le sigue una tercera, porque no hay dos sin tres, pero no sabemos aún esa tercera de qué hablará. Pero sí que les incitamos, les sugerimos que se apasionen con Jinetes sobre la arena y que descubran todo lo que sucede en torno a esa entrada de toros y caballos de carácter internacional que tiene la localidad de Segorbe. Muchas gracias, Luis, de nuevo. Muchas gracias a ti, y te esperamos ya con esa tercera. Bueno, pues esperemos que dentro de 2 años hablaremos otra vez aquí a lo mejor. Muy bien. Señores, que saben que este programa pueden verlo repetido viernes, sábado. Lo subimos a internet para que desde Japón sepan lo que ha escrito Luis también. Nosotros nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.